logaritmos. Llamaremos logaritmo con base a de x a la siguiente expresión. Esto es lo que se denota como un logaritmo en base a si solo si cumple esta condición. A esto de la izquierda se le llama forma logarítmica y a esto de la derecha se le llama forma exponencial. La base a, este número que está aquí abajo, es un número real positivo distinto de 1. Por ejemplo, aquí tenemos una forma logarítmica y una forma exponencial. Note usted las similitudes en ciertos componentes. Por ejemplo, para pasar de forma logarítmica a forma exponencial, observe usted que el logaritmo siempre es el exponente. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Entonces, para pasarlo a la forma exponencial, este número chiquito que está aquí es la base. Y cuando yo paso la base al otro lado, la base eleva este número al exponente, observe. La base eleva el número al exponente y el argumento, en este caso 81, queda solo en el lado izquierdo. Por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 8 de 1, que es igual a 0. Entonces, para pasarlo a la forma exponencial, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la base del logaritmo, que en este caso es base 8, al pasar al otro lado, se convierte en base. Sigue siendo base, pero a lo que está igualado el logaritmo, se convierte en exponente. Entonces el logaritmo siempre va a ser el exponente. Y el argumento, en este caso que es 1, queda solo. Observe que la forma exponencial debe ser válida, obviamente. Por ejemplo, yo tengo 8 elevado a la 0 es igual a 1. 3 elevado a la 4 es igual a 81. Por ejemplo, esta. Logaritmo en base 4 de 1 entre 64 es igual a menos 3. Lo que quiere decir que su forma exponencial, cuando usted pasa este logaritmo a este lado, por así decirlo, haciendo una especie de despeje, la base sigue siendo base. Y a lo que está igualado el logaritmo, que en este caso es menos 3, se convierte en un exponente. Y el argumento 1 entre 64 queda solo. Entonces me queda la forma exponencial 1 entre 64 igual a 4 a la menos 3, que es una forma exponencial válida. Observe aquí, hay un logaritmo llamado logaritmo natural, que se escribe ln. La base del logaritmo natural es e. Entonces, cuando yo quiero pasar este logaritmo a la forma exponencial, la base e, aquí está la base, eleva al exponente, que en este caso es y, porque el logaritmo, le repito, es el exponente. Y el argumento, que en este caso es x, queda solo. E es el número de Euler, cuyo valor decimal aproximado es 2.718281 y infinitas cifras decimales. No olvide, la base del logaritmo natural es e. Veamos algunos ejemplos. Pasar a forma logarítmica las siguientes expresiones. Ahora es lo contrario. Observe que esta expresión tiene dos flechitas, lo que quiere decir que es válida de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lo que ahora vamos a hacer es que lo vamos a pasar de izquierda o de derecha a izquierda, mejor dicho. Aquí está la forma exponencial. Entonces lo primero que usted debe de identificar es cuál es la base 10. Entonces si la base es 10, usted escribe log y la base 10 está aquí. Pero en los logaritmos, cuando usted no vea nada aquí, se sobreentiende que hay un 10. Si usted quiere puede escribir log 10, pero no se escribe. Y al no escribirse se sobreentiende que aquí hay un 10. ¿Cuál es el exponente de estos tres elementos? Es menos 3. Entonces el logaritmo en base 10 debe estar igualado a menos 3 porque el logaritmo es el exponente. Y el argumento es lo que me queda en este caso. Era ese 0.001. Y aquí está.
Entonces ya está pasado de la forma exponencial a la forma logarítmica. Siempre que la base sea cualquier número mayor que 1, se escribe la base log y aquí abajo, en la forma logarítmica. No se mira mucho aquí por esta expresión. Vamos a correr un poco. Por ejemplo, yo tengo 10 a la menos 4 igual a x cuadrado. De estos tres elementos, usted identifica quién es el exponente y quién es la base. La base es 10. Entonces va a quedar log en base 10 y el exponente es el logaritmo. Entonces todo debe ir igualado a menos 4 porque el logaritmo es el exponente. Y lo que me queda, que en este caso es x cuadrado, va aquí adentro. Observe que aquí en el lado de aquí, que casi no se ve por este símbolo, está e cuadrado igual a k. Está algo así. Está e cuadrado igual a k. Entonces, de esas tres expresiones, de e cuadrado igual a k, usted pregúntese quién es el exponente y quién es la base de estos tres elementos. La base era e. Ahora usted puede escribirlo así, mire. Puede poner log e. Pero en vez de poner log e, se pone ln. En vez de escribir log e, se pone ln. ¿Y quién es el exponente de esta expresión? Era el cuadrado. Entonces por eso aquí va el 2, porque el logaritmo es el exponente. Lo que me sobraba era k. Observe algunas propiedades que tienen los logaritmos. Estas propiedades son muy importantes y para desarrollar problemas con logaritmos es necesario pues tenerlas a mano para familiarizarse con ellas. Dice que el logaritmo en base a de a es 1. Siempre que la base coincida con el argumento, eso es 1. Aquí lo que dice es que cuando el argumento es 1, eso es 0. Este número pequeño es la base. Ahora observe esta de aquí. Esta de aquí lo que me enseñan es a manipular el argumento de un logaritmo. Cuando el argumento se está multiplicando, el logaritmo se separa en sumas, con la misma base, obviamente. Pero cuando el argumento se está dividiendo, el logaritmo se separa en restas. Esta de aquí lo que me dice que cuando el argumento tiene un exponente, ese exponente usted lo puede poner a la par, lo puede bajar. Aquí igual, como es un exponente fraccionario, se puede bajar. Y esta última se llama cambio de base. Es para calcular un logaritmo cuando tengo cualquier base, porque las calculadoras científicas generalmente solo trabajan en base 10. Entonces, para calcular cualquier logaritmo, si mi calculadora solo trabaja en base 10, yo uso esta fórmula, la última que está aquí. Usualmente me piden que exprese términos de logaritmos de tal manera que el argumento tenga exponente 1. Por ejemplo, usted tiene esa expresión. Logaritmo en base a de esta expresión de aquí. Entonces lo que me piden es aplicar las fórmulas. Lo primero que usted debe de notar es el argumento. ¿Qué operación ve aquí? Siempre se le da prioridad a la división. Entonces observe que si se están dividiendo, según la fórmula que vimos anteriormente, se pueden separar los logaritmos con signo menos, con una resta. Y es logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Observe que la base sigue siendo la misma. Ahora, dice usted, ¿qué operación está haciendo este logaritmo, los argumentos aquí dentro?
Es una multiplicación, entonces como es una multiplicación, la fórmula dice que cuando se están multiplicando los argumentos, esto se convierte en una suma. Entonces es bien fácil acordarse, cuando es división de argumentos es una resta y cuando es multiplicación es una suma. Ahora la otra propiedad, mire. La otra propiedad dice que si los argumentos tienen un exponente, esos exponentes se bajan. Observe que este cuadrado se pone aquí a la par, este 3 se pone aquí a la par. Este z estaba en raíz cuadrada que se puede expresar con exponente fraccionario como un medio por las propiedades de las potencias. Y ese un medio se baja. Y observe que ya está el logaritmo con argumentos cuyo exponente es 1. Por ejemplo, ese de ahí. ¿Cuál es la primera operación que debe darle prioridad? Es la división. Ahí está. Entonces, logaritmo del de arriba menos, porque es una división, logaritmo del de abajo. Todos con la misma base. Eso siempre tiene que llevar la misma base. Este de aquí tiene un exponente fraccionario. Entonces, observe que aquí solo se cambió el exponente fraccionario para bajarse. Se puede bajar ese exponente fraccionario o se le puede multiplicar a cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, 2 por 1/3 es 2/3. Aquí hay un 1. 1 por 1/3 es 1/3. Ahora usted pregúntese, mi objetivo es dejar los exponentes 1. ¿Qué operación están haciendo estos argumentos de aquí? Es una multiplicación. Entonces, como es una multiplicación, se convierte en suma. Recuerde, cuando los argumentos se multiplican, es una suma. Cuando los argumentos se dividen, es una resta. ¿Y qué hago con los exponentes de los argumentos cuando están solos? Los exponentes se bajan, porque es una propiedad que tienen los logaritmos. Y ya tengo los argumentos de todos los logaritmos con exponente 1. Observe esa de ahí. Ahí pues no se pueden bajar los exponentes porque los logaritmos no tienen fórmula ni para suma ni para resta de argumentos, solo para la multiplicación, división y potencia. Ojo, entonces ese ejercicio ahí no se puede hacer nada, porque aunque tengan exponentes, los argumentos se están restando, entonces no hay fórmula para suma y para resta. Ahora es lo contrario. Ahora me piden expresarlo como un solo logaritmo. ¿Qué quiere decir eso? Ahora me lo dan extendido. Entonces cuando se le dan extendido, usted lo que tiene que hacer es regresarlo. Mire, para hacer eso es bien sencillo. Lo primero que debe notar es que si tienen números a la par, por ejemplo aquí está un 2, aquí está un 3, aquí está un medio, si están a la par es que esos números fueron exponentes de los argumentos, porque es una propiedad que tienen los logaritmos. Entonces, siempre que usted vea números a la par, súbalo de nuevo. Ojo, el signo no se toca, solo se suben los números. Por ejemplo, este 1/2 está negativo, pero usted solo sube el 1/2. Entonces, por eso queda z a la 1/2. Ese es el primer paso. Siempre los números que están a la par se suben, se regresan a exponente. Ahora fíjese en los signos. Fíjese en los signos. Por ejemplo, usted tiene, como tiene 3 logaritmos, usted escribe log. De entrada usted escribe log. Y le escribe la base que tienen, en este caso base A. Pero fíjese en los signos de los argumentos. Los que tienen más van a ir arriba y el que tiene menos va a ir abajo. En realidad, el signo lo que me dice es la posición del argumento. Observe, por ejemplo, aquí, estos dos están positivos. ¿Qué quiere decir que están positivos? Que se están multiplicando. Porque es una propiedad que tienen los logaritmos. Y este que tiene signo menos, ¿qué quiere decir? Que este argumento en un solo logaritmo está abajo. El signo de un argumento, de un logaritmo, en realidad me indica la posición de su argumento. Cuando es más, van arriba multiplicándose. Y cuando es menos, va abajo. Y ahí lo que puede hacer es que si usted quiere, le puede regresar este exponente fraccionario a raíz cuadrada. Por ejemplo, este de aquí. Aquí casi no se mira este. Ya lo vamos a arreglar. Entonces, eso es un tercio. Lo primero que debo fijarme es si hay números a la par.
Porque si hay números a la par, esos números, ¿qué hago con ellos? Debo subirlos. Debo subirlos. Ahora me fijo en los signos de los argumentos. Los que son positivos van arriba multiplicándose y los que van negativos van abajo. Este es un logaritmo natural, cuya base es e. Entonces me fijo que aquí hay dos positivos, los pongo en un solo logaritmo, pero los argumentos multiplicados. Y este que es negativo, ¿qué pasa con este argumento? Va abajo. Aquí lo que se hizo es que se escribió en un solo radical. Por ejemplo, quedaba x menos 1 a la 1/3 y quedaba el otro abajo. Quedaba x más 1 aquí abajo. Entonces, por eso cuando yo los escribí con exponente ya radical, pasaron aquí todos en un solo radical, porque este estaba arriba y este estaba abajo, y como ambos tenían raíz cuadrada, entonces quedaron en un solo radical. Por ejemplo, este es log en base 10 de esta expresión. Lo primero que debo fijarme es si hay números a la par. Observe que aquí no hay números a la par. Entonces quiere decir que me salto el paso donde me fijo en los signos que tiene cada logaritmo. Mire que por ejemplo aquí está desordenado. Aquí está un positivo, negativo. Yo agrupo los positivos, porque los positivos son los que van arriba. Entonces este y este, como son positivos, los agrupé primero, porque esos van a ir arriba. Mire, ¿quiénes van a ir arriba? Van a ir arriba los argumentos multiplicados. Ahora, si hubiese dos negativos, por ejemplo, póngale que hay dos negativos, van dos negativos, quiere decir que están los argumentos multiplicados, pero abajo. Entonces, cuando son positivos, los multiplica arriba los argumentos. Eso solo se expresa, ¿verdad? Y cuando son negativos, si hay varios, los multiplica, pero abajo. Por ejemplo, ese logaritmo que es negativo es el único que queda abajo, mire, este. El 100 quedó abajo porque obviamente este es denominador, ¿verdad? Pero mire que este que es negativo quedó abajo el argumento.